Si estás pensando en comprar algún lente Sony para tu trabajo o tu hobby y estás un poco mareado con las distintas líneas de lentes que existe, quédate en este video porque seguramente te sirva. Vamos a repasar cada una de las líneas de lentes Sony, cuáles son sus características y cuál te conviene más para tu caso en particular. Buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Martín de Yulis, para los que no me conocen, soy director y realizador audiovisual de Buenos Aires, Argentina y embajador de Sony Latinoamérica. Decidí hacer este video tipo guía de lentes porque hace un tiempito atrás había hecho uno muy parecido, pero enfocado en los distintos tipos de cámaras, de cuerpos en particular, también de Sony. Si no lo viste, te recomiendo que lo vayas a chusmear porque seguramente también tengas algo de información que te va a ser útil. A raíz de ese video me llegaron muchas dudas y comentarios con respecto a lentes, así que decidí hacer esta parte 2, por así decirlo, ahora enfocándonos en los lentes. Vamos a repasar las distintas líneas de lentes Sony, pero también distintos grupos de lentes que aplican a otras marcas, así que si no sos usuario Sony, igual mirá este video porque seguramente encuentres algo de información que te sirva. Si empezamos de los grupos más grandes a los más chicos para entender las diferencias de lentes, primero nos vamos a encontrar con la categoría de lentes APS-C versus lentes full frame. De la misma manera que encontramos cámaras de las dos categorías, full frame o APS-C, en este caso vamos a encontrar lentes para cada una de estas categorías de cámaras. Si hablamos de los lentes, ¿en qué cambia uno full frame versus uno APS-C? Bueno, básicamente que va a estar hecho para el sensor de tu cámara y vamos a encontrar bastantes diferencias. Primero y principal, el precio, que es un factor importante cuando decidís qué cámara comprar, porque los lentes full frame salen bastante más caros que los lentes APS-C. Y como consecuencia de ese precio vamos a encontrar que los lentes full frame por lo general están mejor construidos, tienen mejor calidad que los lentes APS-C, que suelen ser en su mayoría un poco más frágiles y más delicados. Pero en este caso la decisión de por cuál de los dos vas va a depender de qué cámara tengas. Si tienes una cámara full frame, vas por lentes full frame. Si tienes una cámara APS-C, vas a ir por lentes APS-C. El segundo subgrupo que nos vamos a encontrar cuando miramos lentes tiene que ver con el milimetraje. Cuando miramos un lente vamos a ver que tiene básicamente dos números. Uno es el número del milimetraje y otro es el número del diafragma. Más adelante vamos a hablar del número del diafragma, ahora nos quedamos con el milimetraje. Dentro del milimetraje vas a encontrar lentes que son variables, es decir, que tienen milimetraje justamente variable, o lentes fijos con milimetrajes fijos. En el caso de los variables puede ser un lente zoom, por ejemplo, 16-35 milímetros, 24-70 milímetros, 70-200, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando de lentes fijos, estamos hablando de los lentes que son 20 milímetros, 50 milímetros, el milimetraje que sea, pero que no tiene zoom. Para cambiar el plano vas a tener que acercarte o alejarte de lo que sea que estés fotografiando o haciendo video. ¿Cuáles son las ventajas y contras de ambas opciones? Bueno, en general se suele decir que los lentes fijos tienen un poco de mejor calidad, mejor definición, por el hecho de que tienen menos ópticas en el camino de la luz desde que ingresa al lente hasta que llega al sensor de la cámara. Al tener menos ópticas vas a tener mejor definición y mejor calidad. La ventaja, por otro lado, de los lentes zoom o de milimetraje variable es justamente su versatilidad. Si tenés que salir a un viaje o estás de paseo en algún lado y querés llevar un solo lente, muchas veces te va a convenir más llevarte un lente variable, un 24-70 por decir algo, que te va a dar mucha más versatilidad que un lente fijo en el cual solamente vas a tener un tipo de narrativa y no te vas a poder mover de ahí. Si estás comenzando en el universo audiovisual de fotografía, te recomiendo un lente variable para que puedas experimentar y probar distintos tipos de milimetrajes. Una vez que tengas experiencia y que ya vayas conociendo bastante los lentes, vas a encontrarte más cómodo o más cómoda con un milimetraje en particular. Por ejemplo, a mí me encantan los lentes 50 milímetros como el que estoy grabando en este momento este video. Este video lo estoy grabando con FX3 y con un 50 milímetros fijo. Ahora, ¿se acuerdan que les decía que teníamos el número del milimetraje y también el número del diafragma? ¿Qué quiere decir esto? El diafragma es básicamente un anillo que se abre y se cierra que va a dejar pasar mayor o menor cantidad de luz por el lente de la cámara hacia el sensor de la cámara. Ese diafragma, como les decía, se abre y se cierra. ¿Y cuál es el punto máximo de apertura? Va a depender del lente que tengas y de este número que está acompañado de una F. Cuando vemos un lente vamos a ver un número junto con una F. Eso nos indica cuál es el punto máximo de apertura del diafragma de ese lente en particular. Esto suele variar muchísimo, depende de cada lente. ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, básicamente que un lente que te permite tener una apertura muy grande te va a dejar pasar mayor cantidad de luz, entonces te va a servir más cuando estás sacando fotos o haciendo video en lugares oscuros. Si el número es muy bajo, quiere decir que el diafragma se va a poder abrir mucho, vas a poder dejar pasar mucha luz. Si el número es más alto, quiere decir que no vas a poder abrir tanto ese diafragma, por lo tanto vas a necesitar una luz considerable para poder hacer buenas fotos o buenos videos sin que empiece a generarse el famoso ruido en la imagen. Obviamente los lentes que tienen una apertura de diafragma más abierta, es decir, con una F más baja, son lentes que salen bastante más caros que lentes que tienen una apertura de diafragma más cerrado.
En un rato vamos a hablar de las distintas líneas de productos de lentes de Sony y vas a ver lo que te estoy diciendo. Y como último subgrupo dentro de los distintos tipos de lentes, vamos a encontrarnos las categorías que tienen que ver con la montura del lente. La montura es básicamente la rosca con la que se engancha el lente al cuerpo de la cámara. Cada marca tiene su propia montura y dentro de la misma marca a veces existen distintos tipos de montura. Cuando estamos hablando de Sony vamos a encontrarnos básicamente con dos monturas, la A y la E. Las monturas A casi que no las vas a ver tanto en el mercado hoy en día porque eran lentes que se utilizaban para cámaras reflex. Como hoy en día el mercado está casi totalmente dominado por las cámaras mirrorless, la más común que vas a encontrar cuando estamos hablando de Sony es la montura E. Lo bueno en particular de Sony es que la montura E la vas a encontrar en lentes tanto APS-C como en lentes full frame, como todas las líneas de producto que te voy a hablar ahora a continuación, todas tienen montura E, por lo tanto vas a poder intercambiarlo entre las cámaras que tengas. Si tienes una cámara APS-C, una cámara full frame, cámaras de la línea de foto, cámara de la línea de video, cámaras de la línea cine, todas tienen la montura E cuando estamos hablando de cámaras mirrorless, entonces eso te permite mucha versatilidad a la hora de intercambiar lentes. Bueno, ahora vamos a repasar cada una de las categorías de lentes que tiene Sony. Cuando vas a la página web, si querés comprar algún lente, te vas a encontrar con estas categorías de lentes y voy a tratar de explicarte cuál es la ventaja de cada una de ellas. Hablando de compras, aprovecho este momento para decirte que si estás pensando en comprar una cámara, lente o accesorio en Sony acá en Argentina, puedes hacerlo a través del Sony Store Online oficial y utilizar mi código de descuento que es Martín para obtener un 5% de descuento que se acumula a las promociones vigentes en la página web. 5% en estos equipos es muchísimo dinero que te vas a ahorrar, así que aprovechalo si estás pensando en hacer alguna compra. Vamos a arrancar por la categoría Premium, la más top de línea, la mejor de todas en cuanto a lentes Sony. Esa categoría de lentes se llama G-Master o G-Master. Los vas a identificar porque el cuerpo del lente tiene en un lateral una G roja. Esa G roja indica que ese lente entra dentro de la categoría G-Master y su característica principal es que son los mejores lentes de Sony. Estos lentes están muy bien construidos, son muy duraderos, la mayoría de ellos están hechos a prueba de polvo y agua, cosa que los hacen una muy buena opción si tenés que llevarlos de viaje, salir a la calle, estar en la montaña, en cualquier ambiente que estés, te va a durar muchísimo ese tipo de lente porque tiene la mejor construcción de Sony. También tienen obviamente las mejores ópticas, las que tienen más definición, menos aberraciones cromáticas, que deforman menos y en la mayoría de los casos ya los lentes nuevos tienen lo que se llama como breathing compensation, que lo que hace es reducir ese movimiento mínimo que se genera cuando cambias el enfoque. También estos lentes dentro de la categoría G-Master son los más luminosos, vas a encontrar lentes 2.8, 1.4, 1.2, 1.8, etcétera, etcétera. Lentes que tienen diafragmas con aperturas muy grandes para dejar pasar mucha luz, que son los ideales para trabajar en condiciones de poca luz. Dentro de los G-Master obviamente vas a encontrar milimetraje variable y milimetraje fijo. Vas a encontrar lentes como el 50 milímetros, el 24 milímetros fijos o lentes zoom como el 24-70 G-Master, el 70-200 G-Master, etcétera, etcétera. Si bajamos un escalón dentro de las categorías vamos a encontrar la línea G. La línea G o G tiene una G negra en vez de roja como la G-Master y son los lentes que le siguen en calidad. Son lentes que igual tienen una definición muy buena y una muy buena construcción, pero por lo general vas a encontrar que son lentes de diafragma, por ejemplo 4, que no los hacen tan luminosos, pero que obviamente son más económicos, entonces dependiendo del uso que vos le des vas a tener que elegir si vale la pena invertir un poco más para un G-Master que te dé mayor apertura de diafragma o por las condiciones en las que sueles trabajar no hace falta tener ese pasito más de apertura de diafragma y te puede servir mucho un lente con diafragma 4 de la categoría G y es más que suficiente. Existe también otra categoría que tiene que ver con una colaboración que hizo Sony con Carl Zeiss, la marca que fabrica ópticas. En este caso hay una línea de Sony que es Zeiss. Yo, por ejemplo, en este momento, como les comentaba, estoy grabando con un 50 mm fijo de la línea Zeiss de Sony. Vas a encontrar distintas variedades de lentes dentro de esta línea. No suelen ser los más vistos, pero existe y es una muy buena opción porque tienen lentes con muy buenas ópticas y a mi criterio muy bien construidos, son muy robustos y se bancan muchísimo el uso en los rodajes y en las grabaciones. Por último vamos a encontrar la categoría estándar de Sony, que son los lentes negros que tienen el loguito de Sony. En ese caso, esa es la categoría base, que igual por ser los más económicos no quiere decir que sean malos. Son lentes excelentes con mucha nitidez y tenés una variedad gigante dentro de esta categoría para elegir. Si estás empezando en este universo, te recomendaría que siempre te manejes en esa categoría justamente para poder probar la mayor cantidad de lentes que puedas. A medida que vas probando vas entendiendo qué narrativa te gusta más, qué tipo de lente te sirve más para tu trabajo y demás, y vas a poder ir subiendo en las categorías.
pero créeme que son lentes muy buenos. Yo los utilizo muchas de las veces porque son lentes que tenemos a mano en producciones y suelen dar buenos resultados. Dicho esto, te voy a decir algunas recomendaciones, sobre todo si estás empezando, de qué tipo de lente te conviene, depende del uso que le des. Por ejemplo, si haces contenido de naturaleza, fotos o video, probablemente te sirva tener un lente por un lado angular que te permita transmitir toda esa sensación de inmensidad que tiene la naturaleza, y también seguramente te convenga trabajar con un lente teleobjetivo para poder mostrar algunos detalles ocultos de la naturaleza, como algunos animales o algo, o poner el ojo del espectador cerca de algún detalle que quieras mostrar. Por otro lado, si haces contenido de producto, fotos o video, por lo general se suele utilizar mucho el 50 milímetros por una cuestión de compresión con el fondo, desenfoque. Hay algo que transmite el 50 milímetros que hace que se utilice mucho para ese tipo de contenidos, y también te va a ser muy útil algún lente macro. Hay un lente de Sony que es el 90 milímetros macro que es ideal para contenidos de producto. Te permite acercar muchísimo la mirada del espectador y mostrar algunos detalles que son muy difíciles de mostrar con otro tipo de lente. Y por último, si haces contenido vertical de cualquier tipo, mi recomendación es el lente 16-35 milímetros, puede ser el 2.8 o el f4, que al ser tan angular te va a permitir compensar un poco la opresión que generan los encuadres verticales. En mi caso lo utilizo muchísimo para hacer contenido vertical y realmente me parece una muy buena opción como un lente comodín, más allá de estas otras recomendaciones que mencionaba antes. Bueno, gente, hasta acá este video. Espero que realmente les haya servido, les haya sido útil. Si están empezando a averiguar qué lente comprar, ya saben, cualquier duda que tengan la dejan en los comentarios. De vuelta pueden utilizar mi código de descuento Martín en Sony Store para ahorrarse un 5% en el valor de su equipo. Y ya saben, suscríbanse al canal, comenten, compartan, todas esas cosas que saben que nos sirven muchísimo a nosotros como creadores de contenido. Les agradezco por haberse quedado hasta acá en este video. Nos seguimos viendo por las redes.